Muy bien, muy buenas tardes. Buenas tardes. No sé si... Ahora sí. Muy buenas tardes, muy honrado con las palabras del compañero Frederic. La verdad es que son un par de puntos que realmente me gustaría comentarles sobre lo que ha precisado, pero antes sí que me gustaría darle las gracias a Siscu, primero por la incondicionalidad que ha mostrado a la hora de organizar este evento. Todo han sido facilidades en el día, montando la exposición fotográfica, que os recomiendo realmente que veáis porque es extraordinaria. Es un recorrido prácticamente por todo lo que ha pasado en Vilanova respecto al ciclismo y por el entorno, y también daros las gracias por venir a vernos esta tarde aquí y a escucharnos. Me ha gustado mucho tu exposición, Frederic. La verdad es que pienso que describe muy bien lo que con el libro hemos intentado transmitir, pero además, sobre lo que me comentas de Javier, hay una anécdota, y es que me ganó una bronca de un jaqués porque puse que era blanco el primer español en correr el Tour, y resulta que un jaqués que se decía muy jaqués, es decir, que reivindicaba mucho lo suyo y su zona y su región, pues se enfadó bastante conmigo comentándome esto, ¿no? Que no había sido blanco sino Javier el primero, y ahora resulta que hay otro antes, es decir, que, pero bueno, como estamos en el 1904 ya no hay mucho más para tirar atrás, creo que ya estamos empezando a tocar techo, y lo que has comentado es súper interesante porque yo no lo sabía, y si hay alguna reedición, Bernard, tomaremos nota y seguro que lo corregiremos. Y después, sobre lo que comentabas de ciclismo popular, la verdad es que lo hablábamos antes con Siscu, ¿no? La apuesta de Bernard por sacar una editorial basada en ciclismo, no habiendo una gran tradición literaria de ciclismo en España, y sin embargo pues apostar por este producto tan específico, tan concreto como es la literatura ciclista, y que pasados unos años todavía sigue adelante, ¿no? Es aunar esa pasión que muchos desarrollan con sus salidas en bici y demás, y al final del día pues poder leerte una crónica o poder leer alguna clase de literatura ciclista. Y sobre lo que comentas de ciclismo popular y de ciclismo de recreo para mucha gente, yo tuve una anécdota muy, muy interesante, y es de hace muy poco en el blog, en el cual Juan Seguidor, que saqué pues hace 10 días o así, un post basado en un ciclista que seguro que Joan Font conocerá, Guillem Muñoz, un ciclista que hasta hace poco tiempo era ciclista amateur, consiguió buenos resultados pese a que no llegó a ser profesional. Y resulta que Guillem explicaba en su Facebook cómo entrenaba cada día, es decir, explicaba su día a día. Se levanta a las 7 de la mañana, lleva a su hija al colegio, hace su jornada laboral, y a las 5:30, 6 de la tarde sale con su bici. Pero ¿qué ocurre? Que en invierno a esas horas ya es de noche. Y entonces el post se titula El ciclista poligonero, ¿no? Porque se ha acostumbrado a entrenar en polígonos industriales, que es allí donde encuentra un poco de intimidad respecto al tráfico y también la luz que necesita todo ciclista para poder desarrollar un entrenamiento en condiciones, ¿no? Él ahora no compite como hace unos años a pleno rendimiento, pero sí que hace sus carreras de BTT, sus Opens de Girona, hace también sus carreras de carretera, y puede entrenar así, ¿no? Hace igual 50 kilómetros rodando continuamente por un polígono en un circuito de 1,5 kilómetros, ¿no? Y es eso, ¿no? Que la gente, ahora el rol que ha adquirido respecto al deporte no es el de hace igual 20 años. Ahora la gente quiere ser protagonista, y quiere ser protagonista de, entre comillas, esas gestas que hacen sus ídolos, o incluso también por el mero hecho de llevar una vida saludable, ¿no? Y bueno, en este sentido lo de el rol popular que está adquiriendo la gente respecto al deporte me parece realmente muy importante, ¿no? Hace menos de un mes aquí en Vilanova fue la Mitja Marató, y otra vez se volvió a batir récords de participación. Es decir, que estamos hablando de un fenómeno que me parece que va mucho más allá del seguir el Tour, de seguir el Giro, o de incluso leer crónicas ciclistas, ¿no? Pero el objeto de vernos aquí hoy es sobre todo hablar del primer campeón, de Mariano Cañado, ¿no?
yo sé que mucha gente aquí pues tendrá nociones, sabrá cosas de Mariano, espero que alguno también haya podido leer el libro. No obstante, si me permitís, pues me gustaría explicaros que quién fue Mariano Cañarro, ¿no? Mariano fue un ciclista que ejerció su profesión durante más de 20 años en décadas realmente muy complicadas. Podría deciros que ganó pues, Vuelta al País Vasco, Vuelta a Cantabria, ganó etapas en la Vuelta a España, fue segundo en la Vuelta a España, ganó incluso también una semi-etapa cerca de Puigcerdá, en el Tour de Francia del 37, una etapa que por ejemplo tenía como público algunos milicianos republicanos que estaban pues, en plena contienda con el ejército sublevado. Os puedo contar todo el palmarés de Mariano realmente de pe a pa, porque además pues, por escribir el libro pues, me ha tocado estudiarlo bastante a fondo. Pero a mí me gustaría ir un poquito más a la emoción, ¿no? a lo que implicó este corredor y por qué consideramos que es el primer campeón. Mariano, como digo, viajó muy joven de Olite a Jaca y de Jaca a Barcelona. Y prácticamente con 18 o 19 años ya estaba viviendo en Barcelona. Y aquí, pues, mientras ejercía su profesión de carpintero, empezó a sentirse atraído por la bicicleta, ¿no? Entonces tenéis que pensar que el ciclismo en Barcelona, en Cataluña, en España, era absolutamente un deporte de masa. Llenaba portadas, arrastraba multitudes a Montjuïc, arrastraba multitudes a los diferentes puertos. La Volta a Cataluña era objeto de encendidos debates entre la gente. Es decir, el ciclismo era realmente un deporte transversal en esos momentos. Pues bien, Mariano en ese momento se siente atraído por la bicicleta, empieza a practicarlo y poco a poco ve que tiene virtudes, ¿no? Tiene pues cierta facilidad para seguir a las grupetas en las cuales se va sumando. Debuta, el debut de Mariano pues es realmente pintoresco, puesto que no lleva bicicleta, no lleva indumentaria de ciclista. Al final el árbitro hace un poquito la vista gorda y le deja participar, y a partir de ahí pues va desarrollando lo que con los años sería pues uno de los grandes ídolos de masas del deporte catalán, ¿no? Mariano poco a poco fue creciendo como ciclista en un entorno muy complicado, como digo. Tened en cuenta que él debutó en el año 25-26, que la situación económica era paupérrima. Estamos hablando de inicios de la Gran Depresión por el Gran del 29, estamos hablando de una dictadura, la de Primo de Rivera, pues que también se dejaba percibir en su día a día. Y en el libro precisamente lo que tratamos un poquito es de explicar cómo la situación política, económica, social pues podía acabar influyendo en el ciclista, en su preparación, en su día a día, en las carreras y en su calendario, ¿no? Mariano desde bien pronto empezó a destacar en la Volta a Cataluña, que sería su carrera. Hizo tercero, segundo, y a partir del tercer año la empezó a ganar. La ganaría además durante 7 años, y esa fama de ganar la carrera, que para entonces era sin lugar a dudas la más importante, puesto que además de la más antigua del momento era la que concitaba prácticamente todas las estrellas junto a la Vuelta al País Vasco, pero la Vuelta al País Vasco era algo más joven. Pues a raíz de ahí, pues Mariano empezó a buscar un poquito la perfección, ¿no? Empezó a entrar en la búsqueda de eso que en el libro intentamos llamar el algoritmo de la victoria, que cada uno ese algoritmo lo puede interpretar como quiera, ¿no? Un ciclista profesional, el algoritmo lo puede considerar, el algoritmo de la victoria puede ser sumar la mayor cantidad de carreras, ganar la mayor o ganar igual, no una gran cantidad de carreras, pero sí las de más prestigio. Seleccionar, es decir, cada uno es muy subjetivo, ¿no? En el caso de Mariano, pues bueno, era el intentar hacerse ciclista de verdad, es decir, durante una vuelta a Cataluña conoce a un ciclista francés, Victor Fontaine, que no ganó el Tour, pero anduvo cerca de hacerlo, un ciclista de la zona de Po, que se lo tomó un poquito como su alumno aventajado y le empezó a introducir en aquello que se estilaba más allá de los Pirineos, ¿no? Tened en cuenta que el ciclismo en los años 20 en España era un ciclismo prehistórico, con estrellas pues muy contadas, con ciclistas de un perfil muy raquítico, muy flacos, pequeñitos, escaladores, sufridores, y sin embargo Mariano era todo lo contrario, era una persona corpulenta,
grandes piernas, ancho de hombros, cara angulosa, es decir, no entraba en el perfil de ciclista español del momento. Con Víctor Fontán se empieza a introducir en las artes, por decirlo de algún modo, del ciclismo europeo y conoce a un personaje. Primero lo conoce a través de un libro y después lo conocería en persona, que es Henri Desgrange, que supongo que os sonará, es uno de los creadores del Tour de Francia, un auténtico mito, es decir, estamos hablando de una persona que era periodista pero que anteriormente fue ciclista, incluso fue uno de los primeros poseedores del récord de la hora que logró en París a finales del siglo XIX. Pues bien, Cañar un día coge a Henri Desgrange y lee su libro y empieza a aprender lo que muchas veces en los textos que he leído sobre la historia de Mariano y demás, él llama le métier, que no deja de ser el oficio, es decir, empieza a aprender lo que es, por un lado, cuidarse a nivel de alimentación, a nivel de sueño, de descanso, empieza a planificar un calendario, empieza a tener una cierta estrategia en carrera, a cuidar muchísimo el material. En esa época debéis tener en cuenta, por ejemplo, que quien tenía los mejores neumáticos muchas veces era el que ganaba la carrera, puesto que ganaba el que menos veces pinchaba, porque a tenor de las carreteras que tenían y del material del que disponían, pues obviamente perdían muchas veces carreras por la cantidad de pinchazos que sufrían en una carrera. Pues bien, leyendo a los franceses, intentando imitar el método de Desgrange, lo que hace Mariano es perfeccionarse y parecerse más al ciclismo que se estilaba en ese momento en Europa. A su vez también Mariano convive en una época, además, como hemos dicho, complicada en lo social, puesto que ya estamos prácticamente bien metidos en la década de los 30. Mariano tiene que convivir con otra circunstancia, y es que el deporte en esa época empezaba a ser de masas. La prensa empezaba a tener mucha influencia sobre la sociedad y la prensa era capaz de crear mitos y de crear auténticos ídolos, y Mariano entraba en ese círculo. No es descabellado decir que Mariano Cañardo tuvo la misma importancia y el mismo caché en los medios y a nivel social que dos grandes estrellas del Barça como Pepe Samitier y Ricardo Zamora. Es decir, Mariano estaba en esa órbita, de hecho era amigo de ellos, alternaba con ellos, y cuando salió una noticia de uno, muchas veces se le asociaba a los otros dos y viceversa, ¿no? Es decir, Mariano entraba en esa dinámica. Sumado el tema de ser el primer ciclista que tuvo que convivir con la etiqueta de ídolo de masas, junto a ser el primer ciclista que cuida un poquito su calendario, su método, es decir, que llevó hasta el final su oficio de ciclista, de ahí pues que le llamemos un poquito el primer campeón, ¿no? El ciclista que consideramos el primer profesional entero, porque además tuvo sueldo y se ganó la vida haciendo esto cuando prácticamente todos los que le rodeaban no tenían medios para poder vivir exclusivamente el ciclismo. Podemos decir que él era prácticamente el primer ciclista de la historia del ciclismo español que realmente fue un ciclista profesional a tiempo completo, ¿no? Y no lo tuvo sencillo, porque solo si os menciono los rivales con los que le tocó luchar, pues veréis que realmente la competencia era importante. Por ejemplo, tuvo un rival durísimo, Julián Berrendero, con el cual además pues bueno, muchas veces tuvo airadas discusiones, ¿no? Tuvo también grandes rivalidades con los hermanos Montero, que eran vallisoletanos, pese a que todo el mundo los relaciona con Irún. Y a nivel internacional, cuando salía a correr mundiales, hizo varias veces entre los 10 mejores de los campeonatos del mundo. Sus rivales eran corredores como Gino Bartali en sus primeros años, antes de la guerra mundial, Nicolas Frank, que ganó, me parece que 2 o 3 tours, Alfredo Binda, Antoine Magne, Angel Ledoux. Es decir, estamos hablando de ciclistas que muchos solo recordamos en amarillento y en papel de blanco y negro, ¿no? Porque prácticamente fotografías en color de estos corredores no hay, ¿no? La trayectoria de Mariano, para que os hagáis un poquito la idea de las circunstancias que le tocó vivir,
se resume muy sencillamente. Explotó durante la dictadura de Primo de Rivera, desarrolló sus mejores años en la época de la República, cuando podía sacar partido en España de su fama. Estalló la guerra civil y se tuvo que ir a Francia, y cuando podía sacar partido de su fama en Francia y en Europa, estalló la Segunda Guerra Mundial y se tuvo que volver a España. Con lo cual, pues bueno, un poquito su vida fue como el ir esquivando acontecimientos, ¿no? Y para que os voy a contar una anécdota, un par de anécdotas, una sobre las circunstancias históricas y cómo influyeron en Mariano o en su día a día, y otra relacionada y otra que habla un poquito de su carácter, ¿no? Si me permitís, leo textualmente. Por ejemplo, Mariano Cañardo, en el año 30 y la República esta fue en el 33, 31, pues en el año 31 Mariano Cañardo toma la salida en el Giro de Italia con los colores de la bandera republicana, recién inaugurada, en abril del 31. Tomó la salida ese año en el Giro de Italia con los colores de la bandera republicana en la Italia de Benito Mussolini, ¿no? Y después, por último, me gustaría leeros una pequeña anécdota que describe, yo creo, lo que era Mariano Cañardo y cómo entendía el ciclismo, ¿no? Nos situamos en la Vuelta a Cataluña del 41. Estamos en Vic y Mariano Cañardo ya es una leyenda que apura sus últimos días de competición. Descartado para la general, puesto que en esa vuelta las cosas le habían ido bastante mal y desde el primer momento se vio que no iba a poder reeditar la que hubiese sido su octava Vuelta a Cataluña. Como digo, descartado para la general, se estrella en la entrada de Vic. Se abre literalmente la cabeza. Le meten en una especie de ambulatorio y medio vendado, con hilillos de sangre refumando por su cabeza. Sale del ambulatorio y toma la bicicleta. Decía, quiero ayudar a Sancho, solo decía eso. Y es que Antonio Andrés Sancho era el líder del equipo, era el líder de aquella vuelta y era el líder también del Barça, porque en esa época el gran duelo del ciclismo era Barça-Español. Mariano y Sancho corrían por el Barça y en el Español pues había nada menos que Berrendero, los Trueba, los Montero, es decir, era un auténtico equipazo el Español. Pues Mariano, medio vendado, medio inconsciente, sin saber muy bien cuál era la dirección que tomar en la carretera, reemprendió la marcha, cogió al pelotón y pudo ayudar a Antonio Andrés Sancho a ganar esa Vuelta a Cataluña. Y este ha sido una breve pincelada del personaje de Mariano. Y os invito ahora, si queréis profundizar o saber alguna otra cosa, pues a abrir pequeñas preguntas.